queridos chicos, ¿cómo están? Espero que su respuesta haya sido que se encuentren bastante bien. Gracias una vez más por estar en otra clase de música. Estamos rompiendo un poco el paradigma con respecto a lo que tiene que ver a la clase un día jueves, ¿no? Pero recuerden que no podemos buscar la forma de retrasarnos. Ya vamos bastante avanzados en lo que va de año y ya en poco tiempo se estará terminando este año escolar. Quiero agradecer a los chicos que se preocuparon y respondieron al tiempo, al deber que se pidió la semana pasada. Agradecer a aquellos también que por muy poco o tarde y temprano que hayan enviado, lograron enviar por lo menos y lograron manifestar alguna duda o digamos preguntas que pudieron haber tenido durante el deber pasado. Quiero invitarlos una vez más a que disfruten la clase y que por supuesto, por favor, por lo que más quieran, vean la clase completa. Sé que a veces los contenidos un poco se han ido extendiendo, pero sucede que nuestra malla curricular tiene contenidos que son un poco exigentes, que no se pueden dar con facilidad en 40 minutos. Por eso es que si me excedo, les ruego me disculpen, sino que es porque están siendo contenidos bastante complejos. Si vemos bien hace unas semanas atrás, las clases podían durar entre 13, 14, 15, 16, 17 minutos. La última clase duró entre 19 y 20, 21. Entonces es algo que quiero que tengan en cuenta, que no es porque yo, y por más que intente hacerlo súper sencillo, corto y fácil, son contenidos que realmente no se deben tratar así. Por lo tanto, se extiende un poco más la clase. Gracias por su paciencia y gracias por estar al tanto y al pendiente de cada una de estas clases. Y bien, chicos, me siento un poco preocupado ya que no logré alcanzar el tiempo estimado en la clase pasada. Sé que se hizo un poco larga. Por lo tanto, voy a tratar de que esta clase, porque me siento en deuda con ustedes, de que la clase la puedan ver completa y no pierdan mucho tiempo pasando varios minutos frente a la pantalla que también satura. Como les he dicho en algunas oportunidades, estas clases se complican un poco más y no son clases de verla y entenderla al mismo momento. Estamos hablando de composición, uno de los niveles más altos, uno de los estándares más exigentes dentro de música. Esto nos tomaría y nos toma bastante tiempo comprenderlo y entenderlo. Por supuesto que no esperaba que todo o el 100% de los alumnos lograran entender la clase pasada en tan solo 21 minutos. Es algo que toma varias clases y muchos años. Sin embargo, hemos tratado de hacer un resumen pequeño para que ustedes conozcan las nociones básicas de la composición como tal. Agradezco a los chicos que estuvieron muy al pendiente, que estuvieron haciendo el intento, pues, y asumo que hubieron muchos que indagaron y buscaron, que es la idea, un poco más de información que la que yo ofrezco para poder hacer este deber. Entrando en esta parte, continuando con la secuencia que tenemos en nuestra malla curricular, tenemos que continuar viendo lo que es las notas alteradas o los tonos y escalas y acordes con alteraciones. Si bien hemos estado hablando ya de los bemoles y los sostenidos, tenemos ahora de que tenemos que entenderlo de cierta forma, que al verlo nosotros podamos comprender y podamos identificar rápidamente cómo funciona el nombre de las escalas de distintas acordes y distintas notas para poder realizar nuestras composiciones. En esta clase vamos a tratar de comprender cómo funciona y cómo le damos el nombre con solamente observar una armadura de clave que ya vimos en la clase pasada. Esto funciona de una forma muy clara, simplemente con identificar en qué estamos trabajando, si en sostenido o en bemoles, o dependiendo del número de sostenido y bemoles, vamos a tener el nombre de cada uno de los tonos. Realmente lo que queremos en esta clase es aprender a identificar los tonos, el nombre de cada tono, al solamente observar una partitura en la parte específica de la armadura de clave. ¿Cómo logramos esto? Pues, en teoría se lo voy a explicar de una forma lo más sencillo que pueda en menos tiempo. Y luego veremos un video. En teoría, podemos decir que para poder identificar la tonalidad de una escala con sostenidos, las que aparentemente las que tenemos preexistentes, que es sostenido y bemoles, para identificar la de sostenido, nosotros simplemente debemos sumar medio tono a el último sostenido que se escribió. Para esto debemos recordar cómo funciona la armadura de claves y en qué números se van ejecutando. Recuerden que lo vimos en fa, la, do, mi, ¿sí? Y el orden de los bemoles es de forma inversa a los sostenidos, ¿sí? Esa es la idea de lo que queremos lograr. Entonces, les explicaba de forma sencilla cómo identificamos una tonalidad
mayor en el cual está escrita en sostenido, simplemente al ver la armadura de clave, donde están ese poco de hashtag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de los que tengamos, se va a sumar la mitad, la mitad al último sostenido que se escribió. Sé que suena un poco complejo, pero en el video lo vamos a ver un poco más fácil. Avanzamos a la técnica de los bemoles. Para identificar los bemoles, esta sí es mucho más fácil. Si vemos una cantidad de bemoles, supongamos que son 4 o 5 bemoles que encontremos en una armadura de clave, recuerde que esta se escribe al principio del pentagrama, simplemente debemos identificar de izquierda a derecha, mire bien en la partitura, en el cuaderno, de izquierda a derecha, ¿sí? De su izquierda a su derecha, de abajo hacia arriba, el último bemol. Si están ustedes enfrente de la partitura, enfrente de ustedes, leyéndola, sería de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, el segundo bemol o penúltimo bemol. Esta es la forma más sencilla de hacerla. Ustedes enfrente de la partitura de la hoja, de la obra, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, el penúltimo bemol que se escribe, en donde se encuentre, sea línea o sea espacio, nos dará el nombre de la tonalidad que estamos trabajando. Ojo, es importantísimo recordar que ustedes deben memorizar las 5 líneas y 4 espacios del pentagrama para saber cuál es. Porque recuerden que los bemoles y los sostenidos se van a escribir en diversas posiciones del pentagrama, pero siempre dentro de las 5 líneas y 4 espacios de este. Es decir, que un bemol pueden encontrarlo en el tercer espacio o en la quinta línea. O un sostenido pueden conseguirlo en el tercer espacio, o puede ser también en la cuarta línea del pentagrama. Todo depende de la posición en la que se encuentre. Eso lo estuvimos viendo ya. Lo importante es que ustedes recuerden los nombres. Mi, sol, si, re, fa, la, do, mi. Es un poco confuso, pero vamos a ver el video y allí lo comprenderemos con más facilidad. ¿Cómo identificamos las dos posibles tonalidades con solo ver la armadura? Sí, no olvides que son dos posibilidades, dos tonalidades hermanas, una hermana mayor y una hermana menor natural. Aquí te muestro un atajo que todo músico debe conocer. Primero con sostenidos. Tomas el último sostenido que se escribió y le sumas medio tono, o mejor dicho, un intervalo de segunda menor, o simplemente avanzas una tecla del piano. Entonces encontrarás el sistema solar mayor, es decir, la escala mayor. Espero entonces que se haya comprendido de una forma más fácil, visual, cómo funciona y cómo identificar los tonos. Porque esta clase consiste en esto, que ustedes memoricen cómo van a identificar la hora de un tono. Eso quiere decir que si llegan a un cierto lugar donde están tocando, ejecutando algún instrumento, y ustedes próximamente estén ejecutando otro, que la mayoría toca y quiere tocar un instrumento, eso es agradable, ustedes sepan conocer en qué tono están tocando esas personas para ustedes juntarse a ellos y participar de la ejecución musical. ¿Cómo funciona esto? Simplemente, muchas veces los músicos no conocen cómo identificar los tonos en que está tocando, porque aprendieron de una forma empírica. Es decir, les enseñaron los acordes de la guitarra, del piano y ya. O hablo de todos los instrumentos que son los más usados a nivel mundial. Entonces, dicho esto, simplemente, pero ¿y qué tono está? De X canción, la que ustedes quieran imaginarse en su cerebro, no voy a dar nombre específico. No saben en qué tono está, simplemente dime cuántas alteraciones tiene. A partir del número de alteraciones, nosotros podemos identificar cuál es el tono de la canción y cómo nosotros adecuarnos al ritmo y música de esa canción. Es como decir algo sencillo. Si ustedes se lo saben de memoria, si ustedes les va a buscar un chofer a su casa, por supuesto, van a montarse o atrás o del lado del copiloto. No pueden montarse en el lado del piloto porque ya hay un piloto. Eso es más o menos. Ya ustedes saben automáticamente qué puerta van a abrir y a dónde se van a montar o en qué parte se van a montar. Así funciona la música y las tonalidades. Al ustedes saber en qué tono están, ya van a saber en qué registro musical van a estar tocando. Entonces, dicho esto, tenemos que pasar al segundo punto de la clase de hoy, que es cómo conocer las hermanas menores. Sí, hermanas menores, porque ya estamos hablando de las mayores, cuya palabra específica es escalas mayores, y ahora conoceremos cómo identificar las escalas menores.
Las escalas menores, así como los que tenemos hermanos en las familias, son iguales como nosotros, es decir, tienen nuestros apellidos, ¿cierto? Nuestros hermanos menores, porque provienen de los mismos padres, o X, si es un padre sí, y quizás el otro no, es diferente, pero igual sigue siendo nuestros hermanos. Las escalas musicales tienen mayores y menores. ¿Cómo identificamos las escalas menores? Pues simplemente contamos 3 grados hacia atrás de la escala mayor. Por ejemplo, sería, si yo quiero conseguir la hermana, usar la palabra para que lo entiendan un poco más fácil. La hermana menor de Do mayor, simplemente cuento 3 escalas o notas hacia atrás. Específicamente notas o grados hacia atrás. Contemos. Do, antes de Do viene Si y antes de Si viene La. Aquí tenemos los 3 grados. Do, Si, La. Se supone que la hermana menor se va a llamar La menor. Es la hermana menor de Do mayor. Así podemos conseguirlo. Las características de estas hermanas, como debería ser, es que tienen las alteraciones de su hermano mayor, es decir, como los apellidos de su hermano mayor. En este caso, como Do mayor no tiene escala, la menor tampoco, no tiene alteraciones, la menor tampoco tendrá alteraciones. Es un poco complejo de entenderlo, pero vamos a verlo en el video ahora. Muy fácil, ¿no? ¿Y cómo descubrimos su hermana menor? Es decir, su escala relativa menor. La hermana menor se encuentra a un intervalo de tercera menor hacia abajo. Veamos un ejemplo. Aquí está nuestra armadura. Vemos que es Mi sostenido, el último sostenido escrito. Le sumamos un intervalo de segunda menor y nos encontramos a Fa sostenido. Ahora buscamos su hermana menor con un intervalo de tercera menor descendente. Y nos encontramos con su escala relativa menor, que es Re sostenido menor natural. Estas dos hermanas son muy probablemente los dos sistemas solares que se están usando en esta pieza musical. Vimos entonces cómo podemos identificar las escalas menores en cada una de las fases y la forma sencilla de hacerlo. Vieron que es bastante fácil cómo identificarlo. Lo que hay que memorizar el nombre de los 5 líneas y 4 espacios del pentagrama y saber contar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Al saber eso ya podemos identificar las hermanas menores, la escala de los sostenidos y sus tonalidades, y ahora veremos la escala de los bemoles y cómo funciona. Lo que expliqué al principio lo veremos de esta forma gráfica ahora. Ahora bien, si la armadura es con bemoles, es más sencillo todavía, porque escucha bien, el penúltimo bemol escrito es exactamente la tonalidad mayor. Veamos un ejemplo. En esta pieza musical colocaron una armadura con 5 bemoles. Entonces nos damos cuenta que el penúltimo bemol escrito fue Re bemol. Listo, la tonalidad que tiene estas alteraciones es Re bemol mayor. Y su hermana menor es Si bemol menor natural, quien se encuentra a una distancia de tercera menor descendente. Explicado entonces el proceso de cómo identificar los bemoles, si vieron como les decía, hay diferentes formas de identificarlo realmente o de explicarlo. Es la misma forma, pero diferentes formas de explicarlo. Como a ustedes se les haga más fácil, la mejor forma de comprenderlo. Dicho esto, ya sabemos cómo identificar una tonalidad cuando se encuentra la armadura de clave digamos, predominada mayormente por sostenidos. Ya sabemos cómo identificar las hermanas o escalas menores, recordando siempre que son 3 grados hacia atrás, dependiendo de la escala que se pida, y siempre va a tener sus alteraciones de su hermana mayor. Y sabemos cómo identificar cuando una escala en bemoles, cuando predomina, por supuesto, en la armadura de clave los bemoles. Esto es lo que me interesa, que ustedes sepan identificarlo de una forma fácil al verlo. Y si no se lo saben de memoria, porque no es tan necesario que se lo aprendan de memoria, si su interés no es manejar un instrumento, por lo menos que sepan hacer las fórmulas. Son fórmulas para lograr encontrar el tono de cada uno de ellos. Al saber, llega un punto que al saber más o menos cuántos sostenidos y cuántos bemoles tienes, no necesitas contar, sino identificar fácilmente con el número de sostenidos. Por ejemplo, yo lo hago de esta forma.
Cuando encuentro un solo sostenido en la armadura de claves, al lado de la clave de sol, ya sé que la única tonalidad que voy a encontrar es la de sol mayor. Ya sé que se llama sol mayor la que tiene 1. La que tiene 2 se llama re mayor. La que tiene 3 se llama la mayor. La que tiene 4 se llama mi mayor. La que tiene 5 se llama si mayor. De esta forma nosotros podemos ir identificando con los números de sostenidos, ojo, estoy hablando de sostenidos, cómo se llama cada una de las tonalidades como yo lo acabo de mencionar, simplemente con recordar los números de los sostenidos. La otra opción es memorizar los números de los bemoles. La que tiene un bemol se llama fa mayor, la que tiene 2 bemoles se llama si bemol, la que tiene 3 bemoles se llama mi bemol, y así va a ir sucesivamente. Lo que vamos a hacer nosotros es un ensayo en el cual vamos a identificar con nuestros compases propios, por supuesto creados, diferentes creaciones en el cual identifiquemos los diferentes nombres de los tonos que vamos a estar trabajando o que estamos trabajando en la clase de hoy. De todas formas, va a estar un poco más clara la actividad en la plataforma. Chicos, lo prometido es deuda, espero que haya sido corta, ojalá que no quede muy larga y ustedes puedan verla completa. Me despido, gracias por estar conmigo hasta este minuto, nos vemos en la próxima clase, chao, chao.